bendiga, amados hermanos. Espero que el Señor le haya estado bendiciendo, le haya estado sacando cargas, consolando nuestras vidas, nuestros corazones. Venimos a buscar ayuda del Señor acá, ¿amén? De alguna manera llegamos de alguna forma u otra a buscar la bendición de Dios, a salir nuevamente fortalecidos y hablados por el Señor. Gloria al Señor. Los veo con un poquito, con el ánimo un poquito bajo, el frío, cansancio, el trabajo. Que Dios nos ayude, amén. Pero aquí estamos, amén, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que este lugar va a ser, las batallas van a ser grandes. Por seguir al Señor, muchas cosas nos va a costar, muchas cosas vamos a sufrir, penalidades, aflicciones, problemas. Pero no temamos porque el Señor va a estar con nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quien quisiera estar en la cima, hermano, con gozo, alegría y saltando, ¿no es cierto? Pero hay días que Dios nos va a probar en esos días. Nos va a dar días difíciles. Y me temo que vendrán, hermanos. Así que pongámosle todo el power, por decirlo, de creer en nuestro Señor que nos fortalece. Vamos a tocar un tema hoy día, amados hermanos, de justamente Dios estaba confirmando lo que es la oración de cada uno de nosotros. Es una bendición que todos los hermanos deberíamos tener. Esto no es que yo quiera o no pueda, o esto no es para mí. Un hermano le dijo, no, si la oración no es para mí, dijo. No, pues sí, un medio de gracia, hermano, para todos nosotros. El Evangelio está en torno de la palabra y de la oración. Entonces todos de alguna manera nos hacemos esa pregunta, ¿cierto? ¿Estaré orando conforme a la voluntad del Señor? ¿Lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? ¿Seré egoísta? Vamos a hablar de eso, ¿amén? Dice, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Si a lo mejor vamos a terminar tal vez con una segunda parte que es la oración centrada en Dios. ¿Cómo debemos orar? Uno de la mucha información que digo el otro día, hermano, es cómo adoramos a Dios en la oración. Porque por allí glorificamos al Señor. Allí es donde le damos gloria a Dios, ¿cierto? Honrando al Señor con lo que Él quiere que nosotros oremos, que lo que nosotros cantemos. Pero en este caso vamos a ir a lo que es la oración. Entonces, la aspiración más alta del hombre debe ser darle gloria a Dios. 1 Corintios 10:31. Vamos muy rapidito. Dice, si pues coméis, ¿cierto? O bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto incluye orar de acuerdo a su voluntad. Primero, debemos pedir por sabiduría. ¿Cuánto han pedido por sabiduría? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, como dice en Santiago 1:6, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿cierto? Pero pida con fe y fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Santiago 1:6. Amén.
al pedir por sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cierto? Necesitamos, hermano, entender las Escrituras y solamente Él nos puede a nosotros, hermano, por decirlo, iluminar, porque la revelación ya está, ¿cierto? Iluminar lo que es la palabra del Señor. Y Dios nos concederá, hermano, con abundancia, ¿viste? Al pedir por sabiduría debemos también confiar en que Dios es bondadoso y está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Santiago 1:7, ¿qué dice? Pero pida con fe, dice, no dudando nada. Santiago 1:7 también, Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que orar de acuerdo a la voluntad de Dios incluye pedir por sabiduría para conocer la voluntad de Dios y pedir con fe para confiar en la voluntad de Dios. Aquí vamos a ver 7 instrucciones, amados hermanos, bíblicas que guiarán al creyente para hacer oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad realmente de Dios en la oración para usted? Como los discípulos pedían, Señor, enséñanos a orar, Señor. No le pidieron ni teología, no le pidieron eso. Señor, enséñanos a orar. Porque tenían palabra del Señor, por lo tanto, ellos querían buscar la voluntad del Señor. Primero, ora por lo que la Biblia manda que oremos. Se nos dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Qué dice Mateo 5:44? Lo debe confirmar, ¿cierto? Pero yo digo, amad a vuestro enemigo y bendecid, ¿cierto? También dice Lucas 10:2 que debiéramos pedir que Dios envíe misioneros. Alguien que lo lea rapidito, por favor. 10:2. Y le decía, la mies, la verdad, es mucha, malos obreros, pocos, por tanto, rogar, Señor, que la mies, que envíe obreros a su mies, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Orar por nuestros enemigos, orar por misioneros, obreros. También dice la Biblia que para que no entremos en tentación. Mateo 26:41. Velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Ahora, también por quienes proclaman el Evangelio en el mundo, como lo dice Colosenses 4:3. Colosenses 4:3, y tenemos también en 2 Tesalonicenses 3:1. Aquí vamos a dar unos puntos en que podemos orar. ¿Qué dice Colosenses 4:3? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es importante que la iglesia ore por su pastor. Amén. Amén. Por los predicadores, para que podamos escuchar palabra del Señor. Esto no es venir a sentarse, hermano, y Dios me va a hablar. No es así. Tenemos que clamar a Dios para que Dios nos hable a través de los predicadores. Amén. Y para que la palabra del Señor pueda fluir, hermano, con denuedo, y de alguna manera podamos entender la voluntad de Dios en nuestros corazones, para que no salgamos como realmente llegamos. Está también para aliviar, Santiago 5:13, para aliviar la aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y por la salud de hermanos creyentes, como también lo dice ahí mismo Santiago 5:16,
¿Cierto? Confesó vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo no puede mucho. Donde Dios ordena la oración, podemos orar con la confianza de que estamos haciendo su voluntad. Andamos cerca, ¿cierto? Segundo, sigue el ejemplo de personas piadosas en la Escritura. Romanos 10:1 dice: Pablo oraba por la salvación de Israel. En Romanos 10:1. David oraba también por misericordia y perdón cuando pecó. Eso lo hacemos, ¿cierto? Salmo 51, 1, 2. Aplíquelo a su vida. La iglesia primitiva oraba también por valor para testificar. ¿Cuántos son cobardes a la hora de predicar el Evangelio? Gloria a Dios. A veces en el Facebook no aparecimos. Un texto bíblico por ahí que les da vergüenza a algunos. Eso es miedo, hermano. ¿Qué van a decir? Que soy incanuto. Por WhatsApp. Entonces, para que nos dé, hermano, a nosotros ese amor grande y maravilloso, proclamar el Evangelio, aún por una red, qué sé yo, hermano, y podamos poner algo precioso de nuestro Señor. Presumir de nuestro Dios y no de nuestras cosas. Muchos se avergüenzan, amados hermanos. Yo tengo tantos amigos cristianos, hermanos, y son pocos los que aparecen testificando algo de Dios. Porque ellos dicen que no, que, bueno, dan su justificativo, pero la verdad lo veo que se avergüenzan del Señor. La iglesia primitiva oraba por valor para testificar, como dice Hechos 4:29, ¿cierto? Estas oraciones estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en la actualidad se pueden hacer oraciones similares. Así como Pablo y en la iglesia primitiva, nosotros deberíamos estar orando siempre por la salvación de otros, tanto por los que conocemos, nuestros seres queridos que aún no conocen a Cristo, como por los que no conocemos en el mundo. Especialmente por aquellos en autoridad sobre nosotros, ¿cierto? Por la iglesia, hermanos, por el consistorio, debiera estar orando, hermanos, por sus hermanos presbíteros y pastores y la casa pastoral, ¿cierto? Por nosotros mismos debemos orar como lo hizo David, siempre conscientes de nuestros pecados y trayéndolos ante Dios antes que obstruyan nuestra relación con Él y frustren nuestras oraciones. No dejemos, amados hermanos, que nuestro pecado nos apague. Presentémonos temprano delante del Señor. No significa que tenga que levantarse a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, sino temprano, dice, temprano yo te buscaré. Rapidito. Como decía Charles Pierre, ¿qué dice? Un hombre o una mujer que no ora es hombre muerto. Hermanos, un cristiano sin oración es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, porque no nos dejamos limpiar por nuestro Dios. Entendamos eso, amados hermanos. No, si yo llevo a Dios en mi corazón, no oro, pero no llevo a Dios en mi corazón, llevo al Señor en mi corazón, pero eso es imposible, amados hermanos, porque el pecado nos enfría y nos mata. Eso es lo que hace el pecado. Nos mata, amados hermanos. Y eso puede pasar de un día a otro, no de semanas ni meses. De un día a otro, hermano, nuestra vida, ahí quedamos. Tercero, ora con la motivación correcta. Los motivos egoístas no serán bendecidos por Dios. Entonces, como nos dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
¿A cuánto le gusta pedir para su deleite, cierto? Ahora, también debemos orar, no para que nuestras elevadas palabras puedan ser oídas y podamos ser vistos por otros como espirituales, sino mayormente en privado, en secreto, para que nuestro Padre Celestial, que escuchará en lo privado, nos recompense en público. Amén. Mateo 6, 5, 6. ¿Se da cuenta que a veces las oraciones aquí, cuando los pasan el micrófono, como que cambian nuestra actitud? En las oraciones íntimas no los quedamos dormidos, ¿verdad? Pero cuando nos pasan un micrófono, amados hermanos, hoy somos los mejores oradores. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Gloria al Señor. Un espíritu de amargura, enojo, de venganza o odio hacia otros evitará que nuestros corazones oren en total sumisión a Dios. Vámonos a Mateo 5, 23, 24, si bien me equivoco. Hacia otros evitará que nuestros corazones oren en total sumisión a Dios. Así como se nos dice que no llevemos ofrenda a Dios mientras haya conflicto entre nosotros y otros cristianos. ¿Qué dice? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, ¿cierto? Despojémonos de todos, amados hermanos, todo odio, toda rencilla, todo enojo, y entreguémosela a Dios y presentémosla en oración, así como la ofrenda. De la misma manera, Dios no quiere la ofrenda de nuestras oraciones hasta que nos hayamos reconciliado con nuestro hermano o hermana en Cristo. Quinto, ora con acción de gracias. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Y una de las cosas que Dios anhela de que estemos siempre dando gracias desde que nos levantamos hasta que nos acostemos a nuestro Dios, hermanos, porque día hay bendición. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Reservar en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Con acción de gracias. Siempre podemos encontrar algo por qué estar realmente agradecidos. ¿Sí? Hay de todo, sin importar cuán cargados estemos por nuestros deseos o necesidades. Aún la persona que más sufra viviendo en este mundo, redimido por el amor y que tenga el ofrecimiento del cielo ante sí, tiene motivo para estar agradecidos a Dios. Eso es lo que hemos estado enseñando, ¿cierto? Con esta doctrina, hermanos, a la verdad no hay motivo para amargarse. No hay motivo para amargarse. Porque la preciosa, el tesoro que usted tiene a Jesucristo, nos basta. Tener a Jesucristo en nuestros corazones nos basta y nos sobra. Aunque Dios me matare, aunque Dios me empobrece, aunque Dios haga lo que haga conmigo, yo alabaré al Señor y sus profetas. Y siempre agradecidos, amados hermanos. Y esa es una de las cosas maravillosas que podamos tener. En el alma, en la mente, no caben las dos cosas. No cabe la preocupación, no cabe el agradecimiento. O está la preocupación o está el agradecimiento. Y eso está comprobado científicamente que en el cerebro no caben esas dos cosas. O es una o es la otra. ¿Y qué nos conviene a nosotros? Ser agradecidos, hermanos, y cambia todo el semblante de tu vida. Sexto, ora persistentemente. Lucas 18:1. Y después nos vamos. Alguien que me busque 1 Tesalonicenses 5:17. Vemos Lucas 18:1. Ora persistentemente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, amados hermanos. Todos los días tenemos que orar a Dios fervientemente, hermano, como que fuera el último día de nuestra vida. Como el último día de nuestra vida. Tenemos que tener esa
persistencia, hermano, ese corazón, aunque tus palabras muchas veces sean muy débiles, hermano, Dios las escucha. Amén. No va a estar aquí, que yo no lloro, hermano, que yo no grito. No, sí, hermano, Dios escucha tus oraciones, aunque sean muy débiles. Así como nuestros pecados también son escuchados en tiro. ¿Y por qué tus palabras como hijo de Dios? Persiste en la oración. Necesitamos tu ayuda, amados hermanos. Necesitamos tu oración. Yo creo que una de las cosas que Charles Fiore dijo, que una de las cosas más acto de amor que tú puedes hacer por mí, dijo, es orar. Ora por nosotros, amados hermanos. Oremos unos por nosotros para que la santidad de Dios, hermano, nos inunde. Primera Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Debemos perseverar en la oración y no renunciar ni desanimarnos porque no hayamos recibido una respuesta inmediata. Parte de orar en la voluntad de Dios es creer que ya sea que su respuesta sea sí o sea no. Esperemos, aceptemos su decisión, nos sujetemos a su voluntad y continuemos orando. Amén. Tenemos que orar como que vamos a recibir todos, amados hermanos, pero también respetando lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuántos quisieran unos par de miles de millones de pesos? Amén. Yo creo que todos. Pero ¿y si Dios te lo da? No te veo mal, iglesia. Dios nos conoce. Dios nos conoce, amados hermanos. Séptimo, depende del Espíritu de Dios en la oración. Esta es una de las maravillosas verdades, hermano, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A ver, vamos a Romanos 8, 26, 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al Señor. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en la oración. En tiempos de nuestra más profunda depresión o pena, esos tiempos, cuando sentimos que simplemente no podemos orar, tenemos el consuelo de saber que Dios mismo es la persona del Espíritu Santo, está realmente orando a sí mismo por nosotros, que Dios es tan poderoso, hermano, que puede hacerlo eso por nosotros. Sabemos que nosotros a veces nuestras oraciones son tan débiles, pero a veces necesitamos oraciones, hermano, en que nuestra vida se tiene que derrumbar al suelo, nos tenemos que derretir, nos tenemos que quebrar, tenemos que llorar. Los ministros lloran en los púlpitos, como dice en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes lloren. Tenemos que acelerar, hermano, la bendición de Dios, sentirlo en el corazón que realmente necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Procuremos a Dios que ponga lágrimas y quebranto en nuestros corazones hasta que no se sienta un grito en el cielo, hermano. Dios no va a contestar. A veces necesitamos, hermano, quebrarnos delante del Señor. ¿Qué seguridad podemos tener cuando buscamos andar en el Espíritu y no en la carne? Entonces podemos tener la confianza de que el Espíritu Santo realizará su trabajo al presentar nuestras oraciones al Padre de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo, y nosotros podemos descansar en la certeza de que Él está trabajando en todas las cosas para bien, como lo dice Romanos 8:28.
Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Vamos a pasar un poquito. Vamos a ver unos pasos, hermanos, para la oración centrada en Dios. Somos fáciles a veces, hermanos, para ser confundidos. Es fácil ser un crítico de la oración, especialmente en las oraciones de otros. Las palabras de Robert Murray se citan a menudo porque siguen siendo dolorosamente ciertas. Dice, ¿deseas humillar a un hombre? Pregúntele acerca de su vida de oración. La oración es hablar con Dios. A veces, tal vez, con demasiada frecuencia, la conversación es completamente acerca de nosotros. Todos hemos tenido esas conversaciones tediosas que han sido totalmente unilaterales con personas que muestran poco o ningún interés en nosotros. Todo es acerca de ellos, sus intereses, deseos, necesidades y quejas. La oración puede tornarse en algo similar. Hablamos sin parar de nuestros males. Estamos completamente envueltos en nosotros mismos y no mostramos interés por el diálogo que conlleva escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Le ha pasado? Que hablamos y no dejamos hablar a Dios. Pedimos y pedimos, hermanos, y no tenemos esa, hermano, comunicación con el Señor. Dios es paciente y en su gracia Él responde, pero no debería ser este nuestro proceder. No deberíamos abusar de esa nobleza. Dios es bueno con nosotros. Gracias, Señor. Pero dejemos que Dios nos hable. Porque esa es la comunicación que debemos tener en oración. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos mostró que la oración comienza y continúa con Dios. Dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo que conversaba con un hermano, que es, hermano, un ejemplo que dio Jesús para que oráramos al Señor. Ahí tú puedes revisar la estructura del Padre Nuestro y verás que al menos la mitad de nuestra oración debe ser dirigida a alabanza y a la adoración a Dios. Mateo 6:9. Y ahí nos dio las indicaciones. Y casi toda está llena, hermano, de adoración a nuestro Dios. Amén. ¿Y cuánto nos deleitamos, hermano, en adorar al Señor? En cantarle alabanza. Ponga la alabanza, adore al Señor. Eso es. Es una comunión en que debemos entrar, amados hermanos, en que tenemos una entrada, pero no sabemos la salida. O puede ser 5 minutos, o Dios te puede tener hasta 3 horas en ese lugar. Teniendo una comunión con el Señor. No le pongamos límites. Dejemos que el Espíritu Santo, hermano, gobierne en nuestros corazones. Dejemos que Él haga en la oración, no nos apuremos, no salgamos de la presencia de Dios. Para que el Señor trabaje en nuestros corazones, en nuestras vidas. Muchos factores influyeron a Tertuliano cuando acuñó el término personaje para representar la Trinidad de Dios. Pero él utilizó este término principalmente porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hablan entre sí. Ellos se relacionan personalmente, el uno con el otro y con nosotros. Amén. En otras palabras, Dios se comunica consigo mismo y con su pueblo. Por lo tanto, es lógico que la oración debe consistir en comunión personal, hablar con Dios y hacerlo con curiosidad respecto a su naturaleza y sus deseos, con el anhelo de aprender sobre las cosas que le agradan y le desagradan. Le hemos preguntado a Dios, Señor, escudriña mi corazón, qué es lo que le estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo bien. La primera petición del Padre Nuestro, entre otras cosas, nos recuerda que debemos tener un enfoque claro sobre quién es Dios y cómo es Dios.
Los teólogos han reflexionado sobre cómo llegamos a conocer a Dios y qué es lo que sabemos de Él. ¿Por qué han sido muy teólogos algunos, hermanos? Porque han buscado el rostro del Señor. Charles Spurgeon, una de las cosas que hacía orar a sus feligreses era por cuando él predicaba la palabra del Señor. Y él oraba siempre antes de meterse, hermano, a su biblioteca, él oraba. A menudo la conclusión ha sido que sabemos muy poco acerca de la respuesta a la pregunta. ¿Qué es Dios? Lo que sí sabemos, porque Dios nos lo ha revelado, es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo es Dios? Dios nos muestra cómo es al revelarnos su nombre. Nuestra mente, ya sea consciente o subliminalmente, son, para usar la frase de Juan Calvino, como fábricas de ídolos. Constantemente sucumbiendo a la fórmula de me gusta pensar en Dios como, todas ellas seriamente erróneas, concebidas por una parcialidad atea que es persistente en nuestros sistemas mentales, morales y espirituales. Para evitar la idolatría y la oración, debemos empezar por recordarnos a nosotros mismos su nombre, ya sea el nombre del pacto yo soy el que soy, o Yahweh, es decir, autoexistente, autosostenible, con autodeterminación, presente en todo lugar y siempre en control, como el Padre nuestro encierra maravillosamente, Padre. Indicativo de la novedad del nuevo pacto y del acceso y el estado a los que obra nuestro Redentor. Nos ha introducido, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el mismo Jesús nos dio a conocer en la gran comisión que dice en Mateo 28, 19. Por tanto, ahí hacer discípulos de toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos a bautizar en el nombre singular del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reveló la verdad impenetrable de que hay más de uno en el único Dios. La oración centrada en Dios hace una pausa para reflexionar sobre la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Él? Sus atributos. Si tuviéramos que, amados hermanos, pasar una hoja de oficio y un lápiz a cada uno de ustedes, y si le hiciera a usted poner los atributos de Dios allí, ¿cuántos pondrían? Amén. Si conocemos a Dios, colocaríamos una lista grande de los atributos del Señor. Pero si no conocemos a Dios, estaría el papel en blanco. Y la pregunta es, ¿a quién estaríamos orando entonces? ¿A qué Dios? ¿A su Dios de la prosperidad? ¿A su Dios médico? Gloria al Señor. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente. La oración central en Dios hace una pausa para reflexionar sobre la naturaleza de Dios, como Él es. Sus atributos. Este también es el enfoque de una ocasión en la que Dios revela su nombre a Moisés, en el contexto Éxodo 34, donde dice, yo soy el que soy, ¿cierto? Es el desagradable asunto del becerro de oro. Otra vez la fábrica de ídolos del hombre, habiendo aclarado este lío, Moisés ascendió nuevamente a Sinaí solo para que el nombre de Dios fuera proclamado delante de él una vez más. Yahweh, Éxodo 34, 5. Pero ahora, ampliado con una explicación de su naturaleza, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, las transgresiones y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
La gracia, la misericordia y la santidad son atributos que Dios se asigna a sí mismo. La santidad siendo su perfección moral que responde en tribución al desorden y la ingratitud. La oración centrada en Dios requiere un conocimiento adecuado de Dios en su gloria trinitaria. Alabanza. Salmo 147, 1. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Y nosotros vemos que Dios es digno de alabanza. Internalizar esto no es tan fácil como podríamos pensar. La oración centrada en nosotros mismos, que es una forma de idolatría, no tiene en cuenta que nuestro propósito aquí en la tierra es alabar a nuestro Creador y Redentor. Escucha al salmista cuando exalta una y otra vez que Dios es digno de loor. El salterio solía ser la dieta básica de los cristianos. Se cantaban salmos a la hora de cenar y en los servicios de la iglesia el domingo. Subliminalmente, la alabanza centrada en Dios del libro de los Salmos se convirtió en el lenguaje de la oración. Desde que la práctica de cantar salmos disminuyó, la riqueza de la alabanza que exalta a Dios, tal y como se presenta en el salterio, disminuyó también. J. Barker nos recuerda la necesidad de distinguir entre la alabanza y el agradecimiento para asegurar que hacemos las dos cosas. Las oraciones de agradecimiento se centran en cierta medida en nosotros, ¿cierto? Agradecemos a Dios por dádivas recibidas a nivel personal y por dádivas generales que han sido otorgadas a todos. La alabanza, por otro lado, se centra directamente en Dios. Le alabamos por quien es. Él es la diferencia entre un cónyuge que le dice al otro: tú eres la persona más comprensiva que conozco, por eso te amo tanto y gracias por el bocadillo, lo necesitaba. ¿Entendió, cierto? Gloria al Señor. Tiene que estar de la mano, pero la alabanza a Dios es el primer lugar. Si adoramos a Dios por todos sus atributos gloriosos, y al final le damos gracias a nuestro Dios por lo que hace. Amén. Presencia. Alabar a Dios no es algo natural para nosotros. Debemos ser determinados al respecto. Es por eso que Jesús advirtió a sus discípulos en el prefacio del Padre Nuestro en contra de un desempeño religioso que está más interesado por lo externo del espectáculo y la ceremonia que por lo interno de la autenticidad y la adoración verdadera. Mateo 6:5. ¿Qué es lo que dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hipócrita, ¿cierto? El término que Jesús usaba. Un término casi tan ofensivo en la actualidad como lo era en aquel entonces. Actuar como en un teatro, pretender que estamos orando, orar sin la realidad de saber que estamos en la presencia de Dios, es un juicio duro, pero verdadero. Cuando hacemos estas cosas estamos orando para exaltarnos a nosotros mismos, no a Dios. Es la plaga del egocentrismo la que debe ser erradicada y destruida. La oración auténtica, la oración centrada en Dios, entiende que la promesa de la oración es Dios mismo. Estar en la presencia de Dios es la mayor recompensa de la oración. Los hombres piadosos siempre han disfrutado esto. Salmo 26:8 dice: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Sabes algo de esto? Si no, búscalo hasta encontrarlo.
Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Isaías 55:6. Y llámenlo en tanto está cercano. Hay una práctica también en la oración. Dice, ¿cómo podemos asegurar que nuestras oraciones están centradas en Dios? Considera la siguiente estrategia de 5 pasos. Por ejemplo, dice, recuerda que solo hay un Dios en el universo y que no eres Él. ¿Escuchó, cierto? Recuerda que solo hay un Dios en el universo y que no eres Él. ¿Quién es el centro? Dios, no nosotros. Dios nos ayuda con su gloria solamente. Pero Él es Dios, digno de toda gloria, alabanza, de oración, de clamor. Segundo, la adoración viene primero, antes de la confesión. La acción de gracia o la súplica adora al Señor en oración. ¿Cómo parte el Padre nuestro? ¿Cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tercero, lee un salmo antes de orar y trata de emular lo que encuentres, la búsqueda de Dios en toda su naturaleza multifacética. Encuentra salmos de alegría o dolor, identificarse con alguno de ellos, alabanza o lamento, y observa cómo el salmista pasa tiempo con Dios, convirtiéndolo en el centro de sus pensamientos y deseos. ¿Tienes palabras para adorar a Dios? A veces uno decimos, oh, no sé qué decir. Tiene, hermanos, 150 salmos para adorarle al Señor. 150 oraciones para hacerle al Señor. Es imposible que usted pueda decir, yo no sé orar a Dios. Allí están todos los modelos de oración, amados hermanos. Cántalas al Señor. Todos los días, recordémonos, abra la Biblia y entréguele salmo a nuestro Dios. Cuarto, aprende a amar los nombres de Dios, de modo que decirlo y repetirlo te llene de un gozo inefable, un recordatorio de quién es Él y de la fidelidad de su pacto en el Evangelio de su gracia. Y por último, lo que a muchos nos cuesta es esperar. ¿Cierto? Muchos nos salimos antes, dejamos de orar porque no creo que Dios me vaya a escuchar. Aprende a esperar en el Señor. Observa cómo el salmista desfallece cuando piensa en sus propios problemas, pero encuentra alivio centrándose deliberadamente en las grandes cosas que ha hecho Dios. Salmo 77, con esto ya estamos terminando para nuestro estudio. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, ojalá que haya sido motivo de bendición poder haber pasado, hermanos, lo que es la oración, lo que es, hermano, es